Buenos días, mi nombre es Carlos Manuel España, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Cátedra Simulación Digital, Escuela 47, Ingeniería en Sistemas. Hoy le vengo a hablar sobre los modelados matemáticos en la simulación digital. Un modelado matemático, en primera instancia, sería un modelado, una representación abstracta de un fenómeno real utilizando un lenguaje de matemáticas. Estos modelos permiten describir, analizar, predecir y predecir comportamientos en simulaciones complejas en forma sistemática. Están formados por ya sea fórmulas, matrices, probabilidades, funciones y ¿cómo se llama esto? A escalas, perdón. Que todas estas tienen su característica en que adjuntan y representan las diferentes variables para lograr un objetivo concreto. Los procedimientos para obtener estos modelos matemáticos o ecuaciones son obviamente definir el problema, definir claramente el fenómeno o sistema que se desea representar o estudiar para tener una idea más clara de su propia naturaleza. Se establecen los objetivos del modelo, o sea, que se quiera hacer, predecir, optimizar o simular. La selección de variables, luego viene la selección de variables relevantes. Se distinguen estas variables de las dependientes e independientes. Las independientes son variables que, o bien al final de resuelto el problema, no tienen un cambio en su valor, pero sí pueden llegar a afectar a otras variables y obviamente las variables dependientes son afectadas por las variables independientes y entre ellas incluso. Y también de la naturaleza naturaleza del problema que se esté ejecutando en ese momento de mente. Lo siguiente sería que se consideran los factores físicos, económicos, o sea, como ya dije, de la naturaleza del problema en sí, según el contexto. Las fórmulas e hipótesis. Se plantean suposiciones razonables para o sea, estas suposiciones razonables sobre cómo interactúan las variables. Estas hipótesis guían la estructura matemática del modelo. O sea, este es ya como vengo diciendo, la definición de la naturaleza o de la disciplina que se quiere estudiar o la disciplina que representa el problema que nos están planteando. Lo siguiente sería la traducción del lenguaje matemático, la definición del problema. O sea, en ubicarnos en qué problema estamos. Ahí se expresan las relaciones entre las variables mediante ecuaciones, funciones, matrices, etc. Se elige el tipo de modelo, ya sea algebraico, diferencial, probabilístico, etc. Viene la recopilación de análisis y datos. Se obtienen datos empíricos para ajustar y validar el modelo. Se aplican técnicas estadísticas para identificar los planos y para identificar los patrones y tendencias. Validación del modelo. Se compara el comportamiento del modelo con datos reales, se evalúa la precisión y utilidad de este mismo. Y como todo, se hace una evaluación, mejora y retroalimentación de cómo funcionan estas variables, si son aplicables a la naturaleza o problemas que estamos estudiando. Y buscando obviamente maximizar su fiabilidad y obtención de datos. Pero la aplicación del modelo ya es colocarlo en práctica, asegurándose de que este no tenga errores, utilizando escenarios para simular la toma de decisiones y hacer predicciones. Se interpreta con cautela, considerando sus limitaciones. Y ya estos serían los sistemas de la naturaleza o de la vida cotidiana que ya están, a los que se aplican estos modelos matemáticos. O sea, los sistemas que los sistemas matemáticos moldean. Ya son obviamente los eléctricos, que están en todas partes, incluso el teléfono que se usa para grabar este video, este teclado, todo en general que representa nuestra vida cotidiana usa este tipo de sistemas
que se basan obviamente en el flujo de corriente, interacción con el voltaje, capacitancia, resistencia y etcétera. Se moldean utilizando las leyes de Ohm y Kirchhoff y de Coulomb. Estas son ecuaciones diferenciales y funciones de transferencia de energía, ya sea potencial o en los vectores que percuten a la electricidad. Sus aplicaciones obviamente son, como les dije, los circuitos eléctricos, redes eléctricas, mallas, motores, sensores, eh, capacitores, entre otros. Luego vienen los sistemas mecánicos que involucran el movimiento de los cuerpos bajo fuerzas, considerando masa, fricción, resortes e inercia. Se dividen en la transferencia de movimiento lineal y las rotaciones, o sea, movimiento angular. Por decir, sería un trompo, pero sería un movimiento angular. Y el movimiento lineal sería perdón, una barra, ¿cómo explico? Propiamente una gaveta de oficina. Estos son más aplicables a otras máquinas en general. Por ejemplo, bueno, eso sería ya más adelante, pero perdón. Ahí se moldean según, como dije, las leyes de Newton, las ecuaciones de movimiento y diagramas de cuerpo libre. Las aplicaciones de estos son ya la estructura tanto de ingeniería mecánica como civil, eh, vehículos, robots y mecanismos industriales. Y por último, los sistemas neumáticos, ya más máquinas industriales y también máquinas, ¿cómo se llaman? Máquinas, perdón, estos utilizan aire comprimido para hacer un movimiento o una fuerza. Hidráulicas, perdón, máquinas hidráulicas también, como lo son barredoras, excavadoras, máquinas volcadoras, etcétera. Estas se moldean utilizando la presión, caudal, volumen y temperatura, usando leyes de gases, y ecuaciones termodinámicas. Incluyen las válvulas, cilindros, compresores y actuadores. Sus aplicaciones obviamente están ya más a la automatización industrial, sistemas de control, maquinaria. En estos casos, el modelado busca representar el comportamiento dinámico de los sistemas mediante ecuaciones matemáticas que permiten simular y analizar el control de sus funciones. Gracias.